Good morning. Buenos días. Yo me llamo Ken Franco y soy presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Por allá está la persona responsable de toda la conferencia, así es que ahí la tienen a ella. Yo quisiera empezar por reconocer a dos embajadores que han sido esenciales en hacer que esto tenga éxito, por lo menos que hayamos llegado a este punto. Desde el principio tenemos al embajador Martín Viral de Uruguay y el embajador Fedi Glorios, que se unirá a nosotros pronto, de Colombia. También quisiera reconocer a Rodrigo García de Colombia y el señor Ponce de México, Francesco Ablivio de Perú y Andrés Vázquez de Perú. Todos de las asociaciones de cannabis de sus países respectivos. Les agradezco por haber venido y gracias a todos en la audiencia por haber venido acá. Mis comentarios van a ser muy cortos porque queremos empezar con el programa. Tenemos mucho que cubrir en poco tiempo. Quisiera decir solamente que el propósito de esta conferencia, de hecho, es muy sencillo. El propósito es el de ubicar a Canadá en el punto de liderazgo de una conversación seria en cuanto al tema del cannabis medicinal en el hemisferio, que los reguladores se sientan confortables en hablar los unos con los otros, por lo menos a nivel anual en este foro, y hablar también con el público de lo que está pasando, de lo que piensan, nuevamente en forma seria y respetuosa. Ese es el propósito esencial de esta conferencia y esperamos que eso se prolongue yendo hacia adelante y que todos los que están aquí con nosotros esperamos que se unan a nosotros en diciembre para que seamos el epicentro de esta conversación, que el Canadá sea líder no solo aquí, sino en el tema del rol del cannabis en el mundo actual. Hay solo una nota en cuanto al programa. Va a haber un cambio en la segunda sesión. El doctor Mark Ware se retrasó su vuelo, está en camino, entonces la segunda sesión se convertirá en la tercera y la tercera se convertirá en la segunda. Entonces, vamos a hacer de los reguladores del Caribe la segunda sesión. Entonces, quisiera ahora presentarles a nuestro panel de apertura. Claro que ninguna de las dos necesita que se las presente. María Catawi, sobre todo, María, le agradezco, ella llegó de Ginebra, viajó por 18 horas solo para estar en esta conferencia y apoyar lo que estamos haciendo. Le agradecemos y también a la comisión le agradecemos. Amanda Lang, todos conocen a Amanda muy bien, ella es una personalidad de la televisión, presentadora, y no hay duda que una de las periodistas líderes aquí en Canadá, en el mundo de los negocios. Así es que si pudiese yo invitarlas, por favor, al podio. Este podio es bueno para los que son más altos que yo, pero en todo caso quiero agradecerle, señor Frenkel, sobre todo. Quiero agradecerle al Consejo Canadiense para las Américas por esta conferencia, que es muy oportuna, sin duda. Quiero también bienvenir a todos los que están aquí, los reguladores, personas de negocios del Canadá y también, sobre todo, de la parte sur del hemisferio americano. Es un momento muy importante, creo yo, en la historia. Es un momento de mucho interés en el mundo del cannabis medicinal, porque la industria empieza a acelerar las cosas en el mundo y las personas empiezan a pensar al respecto. Yo soy miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, y muchos de ustedes de distintos países conocen a los presidentes de México, Colombia, América Latina, Nigeria,
Luis Arbor de Canadá, muchas personalidades muy distinguidas, y creemos que las políticas del futuro en el campo se tienen que construir, en todo caso, en forma inclusiva. Distintas partes interesadas tienen que tomar parte activa. No hay otra manera de encontrar no solo soluciones, sino direcciones en cuanto a los distintos temas de este mercado. Y digo mercado sin saber exactamente si esa es la palabra. Les agradezco mucho a todos, por lo tanto, por estar aquí, sobre todo los reguladores del Caribe y de los países latinoamericanos. Es un momento para intercambiar conocimientos y experiencia en estos días tempranos, y necesitaremos incluir conocimientos y experimentación, gente de salud pública, de derechos humanos, del comercio, de grupos de ciudadanos que también están interesados en la justicia social. Ahora, ¿por qué les digo esto? No tengo que subrayar que por más de 50 años hemos visto una actitud moralista e ideológica a nivel de el mundo de las drogas. Esto no tiene ningún sentido. Han habido progresos, incluso hasta la militarización, y creo que es absolutamente necesario que nos demos todos cuenta de que ustedes en esta sala ayuden a entender de qué se trata, porque no todos lo entienden, y hay que reconocer que ha sido un fracaso esta guerra contra las drogas, y que esto le ha hecho mucho daño a los individuos de la sociedad. Ha aumentado la violencia, las pandillas criminales, y todo eso a costas de los más pobres y vulnerables de este mundo. No hay duda que yo creo que todos se acordarán del Convenio Único de Estupefacientes de 1961, que fue reforzado en el 64. Todos acordaron eliminar a cannabis del mundo en 25 años, y ahora ya son 55 años más tarde, y por suerte estamos hablando de sistemas de regulación. Mis colegas y yo en la Comisión Global fuimos unas de las voces primeras que pidieron aumentar y ser más decisivos en el cambio, alejándonos de la visión en cuanto a que las drogas fuesen consideradas el mal, y pasar a un mundo de pruebas médicas y científicas, con la necesidad absoluta de hablar con todas las partes interesadas, y no solo los estados en nuestras comunidades. Yo vengo de Suiza, y ustedes saben muy bien que la experiencia de tratamiento con la heroína tuvo éxito solo por los muchos años de consultaciones con personas, o sea, consultaciones diarias en los medios de comunicación, con la aplicación de la ley, el mundo médico, la sociedad civil, quienes toman drogas ellos mismos. Y si uno piensa en un país como Suiza, es un país conservativo, esencialmente calmado, y votó por asistirle a los adictos a la heroína y pasar a la heroína sintética. Entonces, este es el tipo de consultación y de trabajo que todos tenemos que adoptar. La Comisión Global, todos nosotros esperamos que las drogas, como muchos otros productos y comportamientos potencialmente dañinos, exijan a los países a tomar control de sus mercados y regulen el acceso, no solo para minimizar el daño, pero para maximizar también las ventajas. Regulamos isótopos en la utilización médica, regulamos productos químicos que se utilizan en distintos productos, regulamos nuestros alimentos. Bueno, eso quizás se podría hacer un poco más, y yo creo que deberíamos sin duda poder regular el mercado del cannabis y tomar ventaja de sus usos y de sus distintos ingredientes. Ahora, para darle un marco a las cosas, en la comisión vamos más allá del cannabis. Queremos que todas las drogas sean reguladas de acuerdo a su nivel de peligro.
años de intercambio y de lectura de pruebas médicas nos han ayudado a entender que no se pueden borrar las drogas. Más de una mitad de un siglo en esta droga contra las drogas ha llevado a billones de dólares de gastos y las cosas continúan. Así es que creemos que una regulación incremental es esencial y he aquí algunos de sus elementos. Tiene que ser realista, tiene que abordar una justicia lógica, tiene que ser evaluada en forma constantemente a nivel multidisciplinario, tiene que ser hablada y adaptada al público, porque aquí se trata de un campo regulatorio que es nuevo para todos. Todos estamos aprendiendo los unos de los otros. Así es que hoy, aquí, al comenzar con el cannabis medicinal, los ciudadanos, los reguladores, los gobiernos, los negocios pueden comenzar a construir un sistema regulatorio adecuado. No hay, de hecho, uno solo, sino empezar a desarrollar sistemas para otras drogas también potencialmente. Y ahora se trata de un movimiento a nivel mundial. La venta legal del cannabis está abriendo conversaciones en cuanto a las opciones que existen para poder regular otras sustancias también. Y igualmente importante es el abordar también la falta de investigación seria en cuanto a los ingredientes del cannabis y la falta de acceso a medicamentos y tratamiento cuando hay pruebas en cuanto a la eficacidad en cuanto al costo del cannabis. Es esencial que la investigación sea reforzada y con toda política, claro, tenemos que estar atentos a lo que está pasando y con eso los voy a dejar. Hay un desafío, el desafío de hacer un marco regulatorio adecuado. Eso incluye, claro está, la tentación de sobreregular las cosas en forma demasiado complicada o hablar de mercados demasiado caóticos, el tema del precio, las consecuencias de precios demasiado elevados. Así es que quizás hay una falta de productos legales e incluso vemos grandes empresas que se fusionan hoy y ocupan todo el mercado local. Antes de terminar, un punto final a ser considerado en nuestra conversación. Todos aquí se enfrentan a una dificultad a nivel de acuerdos internacionales, convenios, regímenes en este campo. Ahora, un aspecto ha sido abordado por la Comisión Global recientemente. No sé si han visto el informe que está en línea. Todos están en línea y se trata de la clasificación de las sustancias psicoactivas. El sistema de clasificación internacional se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y las sustancias que a nivel cultural, comercial, social eran importantes para ciudadanos del occidente, como el tabaco y el alcohol, se dejaron fuera de la consideración de los sistemas de fiscalización, mientras que sustancias utilizadas en formas suaves en sistemas en desarrollo, países en desarrollo, se sacrificaron. Ahora, como saben, los sistemas de clasificación se llaman schedules, listas, y el cannabis tiene un nivel muy elevado de adicción potencial, dicen, y no es algo que sea beneficioso a nivel medicinal. Entonces, si el trabajo en el cannabis medicinal está fuera de los convenios actuales, a menos que los programas nacionales se presenten como proyectos pilotos de investigación nacional, pero esto no está basado en ciencia, no está modernizado, actualizado, y hay literatura en la que podemos basar nuestras decisiones de hoy. Canadá y este hemisferio, hacia el sur, están siendo pioneros en este campo y podría muy bien ser que su liderazgo
sea esencial para desarrollar un consenso internacional para el cambio en estas listas. Por lo tanto, quisiera yo concluir por decirles que quiero reconocerlos a todos ustedes y alentar su trabajo hacia adelante. Ustedes son pioneros en la política y la empresa, y creo que esto será reconocido a nivel mundial en unos años. Pasamos más de medio siglo en políticas falladas. Entonces pasemos solo unos años ahora haciendo que las políticas del cannabis medicinal sean adecuadas para que podamos meter a otras drogas en todo esto, para incluir a todo el cannabis y que esto sea ventajoso para todos nuestros ciudadanos. Ustedes son los líderes en los negocios, en la regulación, son quienes piensan en algunos de estos temas, pero les quiero decir que ninguno de nosotros lo haremos en forma correcta a menos que compartamos nuestros conocimientos y tengamos conversaciones con partes interesadas, importantes, gente que usa cannabis, otras drogas, trabajadores sociales, distintos especialistas en medicina, consejeros en escuelas, gente de la aplicación de la ley y muchos otros. Les deseo mucha suerte, bon courage, mucho éxito. Gracias, María. Ahora quisiera invitarte al podio con Amanda. Se me olvidó mencionar al principio que en cada silla hay audífonos porque esta conferencia tiene interpretación simultánea inglés-español si alguno de ustedes requiere de ese servicio. Y teniendo eso en mente, bienvenidos a todos y todas. Quisiera comenzar la conversación, pero quisiéramos también incluirlo lo más posible. Y como hay quienes están usando la traducción, vamos a necesitar que se utilicen los micrófonos. Vamos a ver qué piensan los intérpretes al respecto. Si tienen alguna pregunta... ¿O podemos repetir la pregunta? Sí, podemos repetirle la pregunta a las intérpretes. En todo caso, levanten la mano, yo voy a estar mirándolos y en cuanto quieran decir algo, me dirigiré a ustedes muy pronto. Nos fascina que estas listas, schedules, estén retrasadas en cuanto a la ciencia. ¿Acaso estamos ahora en un mundo? ¿Qué piensa la Comisión en cuanto al hecho que distintas jurisdicciones están haciendo algo al respecto? O sea, en Canadá estamos ignorando el hecho, aunque haya mucho progreso en la ciencia. Entonces están las listas y se van a ignorar. Yo creo que es una de las preguntas esenciales. Hablaba con colegas afuera y creo que esto lo están grabando. Entonces yo no les estoy diciendo que empiecen con una actividad criminal. No. Por otro lado, estamos fuera de los convenios cuando hacemos esto. Ahora, hay países, incluyendo Suiza, Uruguay, han encontrado maneras distintas de circunventar esto. Y lo que le dije a Amanda es que este momento es un momento histórico. No hemos tenido anteriormente un momento donde tantos países están empezando a pasar por el cannabis medicinal y abrir las puertas en general. Y espero que este año, un año brecha, como le dicen en medicina, donde creo que las Naciones Unidas no tienen una reunión muy grande y se tiene que llegar a mucho consenso. Espero que podamos empezar a desarrollar un grupo, una legión suficientemente grande de países, de ciudades que estén experimentando y trabajando en esto, de manera a que la flexibilidad y las pruebas médicas puedan empezar a ser incluidas. Quizá, Amanda, como lo dijiste, es para la primera parte, esto es algo nuevo, esto tiene solo un año, esta experimentación, así es que espero que esto se desarrolle y que se vuelva algo obvio, es decir, que el cambio se tiene que llevar a cabo. Yo quisiera decir que no voy a ir al Reino Unido a hablar de esto. Ahora,
hay una sensibilidad muy americana. Creo que faltan americanos en la Comisión Global. Sí y no. La Comisión Global original tenía al señor Walker, era de lo más distinguido, y el señor Schultz en los años 90 o algo. Ellos fueron muy valientes, era gente muy valiente, y tiene usted razón, tenemos que reforzar eso con gente más joven que está entendiendo ya ahora para dónde se van los Estados Unidos. Y hablemos de algo que no se menciona. En Canadá, en nuestra comunidad, hay quienes viajan y están conscientes de que tenemos ley federal hasta nuestras fronteras. ¿Acaso hay alguna apertura en cannabis que podría informar a otros en forma importante? Sí, creo que tienes razón, Amanda. Hay varias cosas. Primeramente, ya hay un movimiento de lo que llamo diversión en cuanto a encarcelamiento exagerado. Ese es uno de los grandes problemas, es algo caro, ridículo, el costo social es mucho más grande que el costo económico. Entonces, la diversión, la descriminalización en distintos países que se está llevando a cabo en distintos países. Aquí tengo una lista de países que este año están pensando en cambiar drásticamente sus leyes. México, Nueva Zelanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Jamaica, Israel, África del Sur, claro que Suiza, que está llevando las cosas a nivel THC, ¿no es cierto?, a partir de lo original, Portugal, Georgia, Francia, la lista continúa. Estos están pensando seriamente en cambiar las cosas, y es que sí, los Estados Unidos, todo está emergiendo en este movimiento, y por eso es importante que estamos aquí, ver cómo podemos captar las cosas a fin de que no se manipulen en forma incorrecta. La importancia de esta conferencia es que el cannabis medicinal parece ser el punto de entrada para muchos países. Canadá ya dio el siguiente paso a nivel recreativo o lúdico, pero desde la perspectiva de la Comisión, el lado medicinal, motivado por la ciencia, salud, bienestar. Este es el camino a seguir, y se puede seguir el mismo camino otro tipo de drogas. Por ejemplo, vamos a entrar al laboratorio y ver cuáles pueden ser sus beneficios médicos. Podría ser. No tenemos un pronunciamiento de la Comisión Global al respecto. Esto ve al cannabis medicinal como una buena entrada, pero tenemos que comenzar con una reducción del daño. Y después entrar a la responsabilidad de la comunidad médica, que es lo que hizo Suiza, para poder desarrollar el cuidado, la atención médica antes que el cannabis, en los que más lo necesitan. Después la descriminalización, no la legalización necesariamente, y luego avanzar lentamente hacia la regulación. Yo creo que la mayoría de los países han seguido este camino, e incluso algunos de los países más recalcitrantes han comenzado con la reducción de daños. En este extremo superior, no estoy segura de que haya una manera de darle la vuelta. El cannabis medicinal en los últimos 18 meses y no más se ha convertido en uno de los mejores caminos de entrada al tema. En Suiza, en mi país, comenzamos con este camino, y este año se va a abrir de CBD a THC. Este es uno de los caminos que se pueden seguir. No quiero decir que considere que sea el único camino. Los diferentes retos son diferentes en los países. En el entorno regulatorio de política de Colombia puede ser muy diferente al de Suiza. Cuando pensamos en la reducción de daños, esto es interesante en el contexto canadiense, porque el bienestar social, la política social que vemos, es quitarle el comercio a los criminales, regularlo, moderarlo, y esto no necesariamente ha comenzado en Canadá. El mercado negro
está siendo muy exitoso, básicamente porque el gobierno es lento y es costoso, pero queremos llegar a esto. Pero existe evidencia de que en un lugar en donde la producción y la venta de las drogas ilegales se encuentra en las manos de carteles o organizaciones criminales, tenemos evidencia de que puede haber un cambio o simplemente va a haber un tráfico de un producto legal. Esto se refiere a lo que ya dije anteriormente y es muy importante. Es difícil regular un mercado, sin importar qué mercado sea, sobre todo uno nuevo, en donde no tienes decenas o siglos de experiencia. Vean el mercado agrícola aquí y sabrán lo difícil que es regular un mercado. Una de las dificultades es el costo excesivo, regular de manera excesiva, fiscalizar de manera excesiva. Esto significa que primero el producto ya no va a estar disponible y esto ha ocurrido en algunos estados. Creo en California, recientemente leí que ocurrió esto. Y si el mercado ilegal está vendiéndolo a un precio muy bajo, obviamente van a ser exitosos. Ahí estará el mercado. Este es uno de los desafíos. En Portugal vimos la descriminalización, no regulación. Visité el sitio con la Comisión Global, platicando con el gobierno y en México, con el cambio de gobierno también para platicar con ellos. El expresidente Zedillo y otros tienen una participación activa en este tema para ver cómo se puede hacer. ¿Qué se puede hacer para quitarle el negocio a los criminales, por decirlo de alguna manera, como usted acaba de decir, Amanda? En cierta medida, lo vimos en Suiza. Si ven las estadísticas, incluso en la heroína, el decremento ha sido enorme. No solo porque la heroína está disponible, sino también por los 4 pilares implementados, siendo el más importante la educación, prevención, conocimiento, debate, apoyo social, deportes. Estos pilares son fundamento. Y la represión del mercado ilegal. Esto también es necesario. Y ocurre lo mismo en otras sustancias reguladas. Me temo decir que es muy difícil decir que hay un solo camino a seguir. Si fuera fácil, se hubiera hecho hace mucho tiempo. No lo es. Y los reguladores lo saben. Y saben que hay un contexto. Y esto también significa que el negocio debe ser un socio. Y también los grupos ciudadanos, la educación, el trabajo ciudadano, el trabajo social. No es tan costoso hacerlo, pero sí es muy costoso hacer bien la regulación. Pero solo quiere preguntarles, piensen en los miles de millones de dólares que han entrado ilegalmente al mundo criminal. Piensen en los millones o decenas de millones de vidas perdidas. Y esto es ridículo. Hay que hacer algo al respecto. ¿Tienen alguna pregunta? Comenzando con el cambio de CBD en algunos mercados hacia THC. ¿Está mal hacer esto? Por ejemplo, decir, bueno, estamos de acuerdo con una parte y no con la otra. Es una buena pregunta. Primero, algunas personas empiezan con despenalizar, ¿no? Por ejemplo, de hecho, unas empiezan con un tipo de cannabis y no con otro, pero bueno, sí ha habido cierto problema de despenalización en vez de llegar a la descriminalización total. Ustedes son los expertos. Yo no soy la experta, pero entiendo que la investigación de cannabis, que es una planta muy compleja, con muchas variedades, con muchos aspectos desconocidos, apenas está llegando a su capacidad total de investigación. Entonces, no quiero decirles, bueno, vamos a investigar, vamos a averiguar. Es una planta con muchas variedades, con muchas cosas que se pueden hacer. Yo quisiera esperar a que se haya desenvuelto el tema y la gente comprenda sus beneficios y también el placer derivado de la misma. Es interesante pensar en el momento en que se redactaron las listas y estas drogas importantes, el alcohol, el tabaco, y la ciencia dirá que el alcohol es una de las drogas que genera más daños en el mundo, pero entendiendo la ciencia del tabaco,
A lo mejor cuando se recetaba cuando tenías náusea durante el embarazo o en el estrés. Hoy entendemos que no era la mejor lógica, pero hay sitios como Canadá en donde ya se avanzó, pero en el laboratorio se está pensando en el beneficio de la misma. Pero estamos pensando en los daños porque puede haber un daño en el consumo del otro lado de la ecuación, pero a lo mejor nos apresuramos para fomentar el consumo o el uso. No puedo hablar en nombre de Canadá, puedo hablar sobre lo que ha ocurrido en Suiza y se ha hecho lentamente. Hasta el momento, solamente con CBD, 1%, lentamente se están percatando de que es un plan complicado. No son solo estos dos ingredientes los que cuentan, hay muchos otros aspectos involucrados. ¿Hay algún comportamiento humano que no llegue al exceso? ¿Hemos vivido algún momento máximo en esto donde no haya habido ningún exceso? Bueno, por eso existe el trabajo regulatorio, para intentar brindar parámetros. Por supuesto que habrá excesos. Todos llegamos a los excesos. Nos gustan los automóviles y luego tenemos que regular la velocidad y luego había una campana hace muchos tiempos y ahí avisaban que venía otro vehículo y hoy tenemos lo que tenemos hoy en día. Entonces, tengo la certeza de que no siempre se tendrán los mejores resultados y siempre necesitará un control. En la evolución de los mercados, las jurisdicciones regulatorias son muy diferentes, tan diferentes como los países en donde operan. Sin embargo, en la base tenemos los mercados de capital que traspasan fronteras. En un mundo en el futuro, ¿usted considera que habrá un mercado regulatorio más homogéneo? ¿Llegará a existir algo así? Amanda, en todos nuestros tratados de comercio internacionales, no lo he visto. ¿En ningún producto? No lo he visto. Pero probablemente aquí deben preocuparnos algunos obstáculos, por lo menos aquí en Canadá, dado que nos encontramos aquí en Canadá. Cuando existe un mercado regulado, el lado de la producción también se regula, no solamente el lado de la mercadotecnia y distribución, también la producción. Algunas personas argumentan que la regulación debe considerar la producción. Considero que Canadá no lo está haciendo, con base en lo que he leído, pero debe considerar la producción, en dónde se encuentra, cuál es la fuente. Este es un tema de comercio internacional. Yo veo que existe una preocupación. Hay países con granjeros pequeños, y voy a utilizar a Colombia como ejemplo. Han sido muy importantes en las negociaciones de paz. Hay que protegerlos y que no se sientan amenazados, ya sea por la erradicación o por algún grupo político que quiera derrocarlos. Pero son grupos vulnerables ante las grandes empresas que pueden tomar su negocio. Entonces, incluso en Jamaica, en países europeos, empieza a preocupar el lado de la producción, asegurándose de que la competencia y de que el productor pequeño no salga debido a un monopolio empresarial. Es muy interesante ver la competencia con respecto al control de calidad contra mantener el estilo de vida, de producción. ¿Cómo se podría regular esto? Amanda, usted conoce mejor el mundo empresarial y lo ha visto en temas comerciales. Por ejemplo, donde entra en juego la propiedad intelectual, donde los pequeños productores de drogas genéricas requerían ayuda y protección. Y creo que ocurrirá lo mismo. Hoy en día no es muy popular tener tratados multilaterales, pero esto sería un gran frente. Sería extraordinario considerar que pudiera haber un acuerdo similar que pudiera proteger a los productores,
a la industria, etcétera. Creo que estoy soñando, pero sería divertido, ¿no? Bueno, si no lo hicieron bien en los vehículos, si no lo hicieron bien con otros productos, a lo mejor se puede hacer bien con este tema. ¿Hay alguna pregunta del público? Y esperaremos un momento para el micrófono, porque no se escucha para la traducción simultánea. Mi pregunta tiene que ver con la velocidad en la que se está implementando la regulación. En algunos lados, la Suprema Corte entra en juego. Quisiera conocer su opinión respecto a cuando pase el tiempo, las cortes tendrán un papel más importante en esta regulación. Este es un concepto muy complejo. Comenzaré explicando un posible régimen internacional. Al principio, las cortes normalmente son nacionales o incluso locales. ¿Podrían involucrarse? Bueno, esta es la pregunta. ¿Y en qué aspecto? Dudo al responder porque usted acaba de mencionar un área que también me genera muchas dudas. Y este es el derecho humano individual a consumir una sustancia. A esto nos referimos, básicamente. Queremos extraer la moralidad diciendo que la droga es mala para colocarla en un plano médico, pero de manera subyacente existe el concepto de que los ciudadanos tienen el derecho a beber, consumir un cigarrillo exactamente sabiendo cuál será su efecto, a lo mejor tomar 2 bebidas y después no pueden manejar, entonces tienes un límite para hacerlo. Consumir drogas reguladas y las cortes van a tener un papel en esto, posiblemente, pero al menos en nuestros países, si hay procesos legislativos y si el movimiento crece desde la base, con una base sólida, la posibilidad de intervención de las cortes puede ser más técnica que sustancial. Pero esto significa que tenemos que decirle a los ciudadanos que no estamos hablando sobre un producto de tecnología innovadora. Estamos hablando sobre algo muy diferente, que es el derecho de los ciudadanos a consumir drogas, sabiendo que el 80% de las personas o más, de acuerdo con la OMS, que las consumen, nunca tienen dificultad o algún problema de salud o generan dependencia. De cualquier manera, son sustancias complejas. ¿Las cortes se involucrarán? No estoy segura. ¿Será del lado técnico o del lado del derecho ciudadano? No estoy segura. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Quisiera conocer la opinión de la señora Katawi sobre el reporte de recomendaciones de la OMS que se está discutiendo en Viena. ¿Sobre qué aspectos? Sobre cannabis y la lista de CBDs o cannabis en general en la lista de fiscalización. Necesitamos más grupos ciudadanos, otro tipo de grupos, ya sean grupos de trabajo, legales, no importa quién. Muchas personas, incluyendo asociaciones como la suya, muchas personas cuestionando estos temas en las Naciones Unidas, en las áreas internacionales. Solo se puede hacer entendiendo que el pasado ha sido ridículo. No tener al alcohol en la cima y tener al cannabis como la droga más peligrosa, diciendo que cannabis es la más peligrosa. Sí, todos debemos involucrarnos. No puedo dar detalles específicos sobre el debate porque no lo conozco, pero considero que es necesario para que la profesión médica avance y, de hecho, son los menos interesados
Ellos quieren evitar los problemas y también tienen que sumarse a la lucha. ¿Alguna otra pregunta? Excelente presentación. He aprendido mucho. Algo muy importante es la capacidad de la industria a desarrollarse en América Latina y en el Caribe, sobre todo a nivel de la banca. Quiero saber cómo los bancos europeos y el sistema bancario pueden ayudar a mitigar con respecto a la banca correspondiente. Bueno, ahora usted está hablando sobre un tema sobre el cual Amanda y yo podemos hablar durante horas, y es el origen del sistema bancario internacional. Como usted sabe, hay muchas ideas para asegurarse de que el sistema bancario internacional esté protegido por el intercambio de bancos, por ejemplo, el sistema de Suiza, o considerar de que este sistema bancario puede cerrar los Estados Unidos en cualquier momento. La banca interestatal para la venta de cannabis en Estados Unidos, como no es federal, no se puede realizar. Hace 2 meses el sistema bancario estatal permitió, si no lo ibas a tener que guardar en bienes bajo el colchón, como quien dice. Pero esto es nacional, no internacional. Pero es una excelente pregunta. El sistema internacional hoy está dominado por el sistema suizo, establecido por Estados Unidos, y puede ser clausurado en cualquier momento con alguna sanción. Y este es el problema de todos los países en este momento. No puedo decir nada más, solo que tengo el conocimiento de que otros grupos, no solo Europa, incluso los chinos, consideran implementar otros sistemas de flujo financiero alternos a la banca. Por ejemplo, en mi país, el sistema bancario nacional puede hacerlo. A nivel internacional no se ha hecho mucho. Existe un problema con lo que podría hacer Estados Unidos, pero de manera interesante todavía no he hecho nada. Y le puedo preguntar a Amanda, ¿por qué no lo han hecho a la fecha? Es una excelente pregunta para Bob Walker, pero quiero preguntarle. ¿El ritmo regulatorio puede ser lento, con obstáculos, o caótico? No, yo dije que el sistema regulatorio tiene la tentación a seguir 2 caminos. Uno, regular en exceso, con costos excesivos, complicando mucho las cosas. O el otro, simplemente vamos a ver qué pase. Y es lo que Canadá hizo, podríamos decir. Legalizamos, pero bueno, la pregunta es esta. Con un acuerdo en común en el mundo, podríamos llegar a un acuerdo más claro si solamente pensáramos en el cannabis medicinal basado en ciencia, en investigación, no lúdico. ¿Esto podría mitigar las aguas? Es una excelente pregunta porque tenemos convenios internacionales sobre los opioides, sobre la producción, la integridad. Es perfectamente legal. Los opioides son necesarios en la medicina para aliviar el dolor, y de hecho no tenemos suficientes. Pero bueno, esta es otra historia. En Afganistán se les ha dicho, bueno, ¿por qué no podemos comprar todos los campos de amapola? Y no tienen cosechas de gran valor. Entonces, el gobierno, si la vendiera legalmente, probablemente podría quitárselas a los talibán y otros grupos, pero es solo una idea. Pero sí tenemos un ejemplo, porque el mercado de opioides legal existe. Y así es como los países compran sus medicamentos. ¿Podemos hacer lo mismo en esta área? No lo sé, no creo que debamos. Creo que cannabis es diferente. El cannabis medicinal y el cannabis en todos sus aspectos
está unido en muchos países. Entonces yo creo que es mejor intentar una nueva manera para hacerlo en vez de intentar hacer que encaje en las estructuras de los ejemplos pasados. ¿Y qué piensa usted? Bueno, yo creo que usted tiene más conocimiento que el mío. No, es una propuesta de negocios, ¿no? Es interesante, pero bueno, nos están indicando que se nos está acabando el tiempo, pero quiero decir que hoy no se me ocurre mejor persona que usted con la visibilidad global que tiene sobre el tema y la profundidad de su conocimiento. Entonces, muchas gracias por su tiempo y, por favor, un aplauso. Gracias y que tengan mucho éxito.